Muy buenas tardes para todos, para todas. Yo estoy muy contenta de estar aquí en Pereira. Les agradezco mucho por su presencia, por su numerosa presencia. Agradezco mucho a Fabián, a la maestría en estudios culturales, que me ha hecho esta invitación que tenía pendiente desde hace un tiempo ya, y agradezco de sobremanera a los funcionarios, a la Secretaría de Cultura, a la gente que nos acompaña desde la Secretaría distrital y departamental, y no sé quién es mi público, pero también si hay gestores culturales. Yo conozco su labor y sus agendas y sé hasta qué punto es difícil sacar este tipo de tiempo para acompañarnos en estos espacios tan importantes. Bueno, como ya Fabián les contó, mi nombre es Luisa Sánchez. Yo en este momento dirijo el Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana de Bogotá, y a pesar de este acento rolo que he venido trabajando muy arduamente, yo soy de Pereira. Yo nací aquí en Pereira y por eso estoy más que contenta de volver a mi tierra natal, de la que salí hace mucho tiempo, pero con la que tengo vínculos afectivos muy importantes. ¿Me están escuchando bien? Más duro. ¿Más o menos? Bueno, bien. Ahorita ya me voy a parar para que nos escuchemos mejor. Entonces, yo quería empezar esta charla que tiene un título bien amplio, ¿no? Políticas culturales de la cultura civilizatoria, la cultura como recurso, hablándoles un poco de mí, de mi recorrido, y no les quiero hablar de mí desde esos títulos de nobleza que dijo Fabián, que significan poco en el ámbito de los estudios culturales, que justamente se preocupa por deconstruir esas fronteras disciplinares. Quisiera hablarles más bien desde algunos momentos de mi vida profesional que me han llevado a interesarme por el tema de las políticas culturales. Y antes de esto, tengo que hacerles una confesión que es muy importante para que ustedes también entiendan desde dónde les voy a hablar. Yo no soy especialista en políticas culturales. Yo ayer, cuando vi este afiche, casi me da un infarto. Para nada soy especialista en políticas culturales, y ha sido más bien desde la experiencia y desde ciertos azares de la vida que he entrado a pensar el tema. Por eso voy a empezar esta charla contándoles un poco cuál ha sido ese recorrido y resaltando algunos hechos particulares que me llevaron a mí a pensar en la cultura desde una clave política. Esa soy yo, ¿no? Ahí donde me ven. Yo voy a comenzar con esta foto. Esta foto fue tomada en una época donde las selfies todavía no estaban de moda, ¿no? Es una primera selfie, vamos a decir, y me recuerda el momento en que yo estudié antropología. Yo hice un camino más o menos clásico dentro de esta disciplina, cuya base fundamental, cuyo concepto principal es la cultura. Pero la antropología se demoró mucho tiempo en poder pensar la cultura desde una clave política, ¿no es cierto? La antropología tuvo mucho tiempo una manera muy particular de entender este concepto, y de hecho son los estudios culturales y las tradiciones que nutren los estudios culturales quienes le permitan a la antropología empezar a deconstruir esa categoría. Entonces yo empecé a estudiar antropología en la Universidad de los Andes. Hice un recorrido más o menos clásico en la medida en que me interesaba trabajar un tema clásico de la antropología, las migraciones indígenas de la Amazonía hacia las ciudades. Y así fue que llegué a hacer mi doctorado sobre este mismo tema, y en esa foto que ven ahí, yo acabo de bajarme de un avión y estoy por primera vez llegando a una comunidad bien lejos de acá, que se llama La Chorrera, que queda sobre el río Igará, Paraná, en el resguardo Predio Putumayo, y como ustedes lo pueden notar, estoy muerta del susto. ¿No? Vengo a quedarme ahí por 3 meses, es mi primera vez en la selva, y voy a empezar el trabajo de campo del doctorado. Esto es en el año 2007 y yo tengo 27 años. ¿Y qué ocurre?
¿Cuál es ese primer hito que me gustaría, o ese primer momento que quisiera retrasar acá? Cuando yo llego a vivir con los indígenas que se autodenominan la gente de centro, y que ese es un nombre que reagrupa una serie de grupos étnicos, entre los cuales están los Huitoto, los Muinane, los Bora, los Andoques, los Nonuyas, pero se llaman a sí mismos la gente de centro. Al siguiente día que yo llego a esa comunidad, me invitan a un evento que iba a tener lugar en el colegio, ¿no? Allí en La Chorrera, Amazonas, hay un internado, hay un colegio, y ese día era la jornada de clausura del colegio, ¿no? Gran parte de mi auditorio es bastante joven y creo que recuerdan cómo era una jornada de clausura del colegio, ¿no? En donde se iza la bandera y se hacen una serie de espectáculos. A mí me llamó poderosamente la atención que durante esa jornada pedagógica, además de la izada de bandera, el evento principal consistía en una muestra de bailes por parte de los jóvenes indígenas que se estaban graduando en ese momento del colegio. Los jóvenes indígenas, que probablemente no son muy distintos a ustedes, los que están aquí sentados en este auditorio, no tenían ningunas ganas de hacer estas muestras culturales, ¿no? De hecho, se veían bastante afligidos, pero sin embargo, se les exigía por parte del colegio, primero que bailaran cumbia, ¿no? Que bailaran la pollera colorada, y luego también que hicieran una muestra de sus danzas indígenas. Mientras yo veía a los jóvenes indígenas de 16, 17 años bailar muy aburridos la cumbia cienaguera, yo me preguntaba hasta qué punto esas nociones folclóricas, decimonónicas de la cultura seguían vigentes en una región que, como la Amazonía colombiana, absolutamente lejana de la costa caribe, absolutamente lejana de la cumbia cienaguera que se baila suavezonga. Pero lo que a mí más me impresionó es que para estos jóvenes indígenas bailar la cumbia era tan extraño como bailar las danzas tradicionales, que también se les exigía que actuaran y performaran, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento empecé a preguntarme cómo una comunidad que había sobrevivido a un genocidio, el genocidio de la Casa Arana, de las Caucherías, una comunidad que había logrado un reconocimiento político sin precedentes, como es el haber obtenido el resguardo más grande del país, como una comunidad cuya lucha política es absolutamente remarcable, y que se ha, digamos, debatido también por poder aplicar modelos de etnoeducación en sus territorios, se veía obligada a representar estos símbolos de la nación, como la cumbia cienaguera, cuando estos eran realmente ajenos a lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces allí fue por primera vez cuando me empecé a cuestionar por cómo las políticas de etnoeducación también movilizan unas nociones de la cultura como vehículos de ciertas identidades, vehículos de ciertos proyectos nacionales que muchas veces pueden ser absolutamente contradictorios con la realidad. Ese es el primer momento que quisiera contarles. Luego que yo termino mi doctorado y trabajo un buen tiempo de mi vida con estas comunidades indígenas en las ciudades, me cansé. Me pasó lo que de pronto les va a pasar a algunos de ustedes, y es que me saturé un poco también de la vida académica, y tuve una oportunidad que a mí me cambió la vida, y fue trabajar 4 años para el Ministerio de Cultura, ¿no? Yo entré a trabajar como asesora del Grupo de Patrimonio Inmaterial, y dentro de esa institución tenía diferentes responsabilidades, entre ellas coordinar un programa que se llamó Memoria y Patrimonio. No les voy a echar aquí todo el rollo de ese programa trabajaba en diferentes regiones del país, sobre todo los llanos orientales, el Caribe colombiano y también la Amazonía, y fue un programa que intentó ampliar nuestra mirada hacia lo que consideramos patrimonio,
¿no? Pensarnos cómo la vida cotidiana de la gente, sus memorias de poblamiento, sus memorias cotidianas también podían ser parte del patrimonio. ¿Qué pasó con este programa? Hubo un cambio de administración en el Ministerio de Cultura y el programa fue cerrado de un día para otro, a pesar que tenía mucha gente trabajando en la región, y fue cerrado bajo el argumento que la memoria no permitía generar réditos económicos, la memoria no era rentable, ¿no? El argumento de la Dirección de Patrimonio en ese momento fue el Estado no tiene por qué hacerse cargo de estos procesos si estos procesos no están ayudando a solucionar condiciones de pobreza, si no están ayudando a generar dinero en efectivo para las personas. Entonces el proyecto fue cerrado, a pesar que llevaba mucho tiempo, y eso me llevó a mí por segunda vez en mi vida, sin aún tener elementos conceptuales para pensar el tema de las políticas culturales, a preguntarme por ese valor ambiguo que tiene la cultura y cómo también a la cultura cada vez más se la llama a solucionar problemas que parecieran haberle quedado grandes a la política, ¿no? Esto me confrontó a lo efímero de las políticas culturales, ¿no? De las políticas públicas de la cultura. Muchas veces nos las imaginamos como algo permanente y demás, pero en realidad son bastante efímeras y en realidad dependen en muchos casos de voluntades políticas que son muy interesantes de trabajar desde una visión antropológica, ¿no? Casi podemos retrasar también la historia de vida de las políticas culturales y la manera en que las distintas instituciones y gobiernos le han dado una orientación a esas políticas. El tercer momento que quisiera contarles ocurre cuando yo ya salgo del Ministerio de Cultura. Yo salgo del Ministerio de Cultura porque en el recorte presupuestal tremendo de los últimos años para el sector cultural, los proyectos se quedan desfinanciados y pues ya no resulta tan interesante el trabajo allí. Entonces yo me voy a trabajar a la Universidad Javeriana y ya estando fuera, el Departamento del Valle me hace una invitación fascinante y esa invitación es a ser jurado de una convocatoria muy bonita que se estaba haciendo por primera vez en el Valle, que se llamaba La Cultura está en Voz. Y esa convocatoria era muy importante para la Secretaría de Cultura de ese departamento porque por primera vez se invitaba a todos los municipios del Valle, que son 42 municipios, muchísimos municipios, a proponer proyectos culturales que se salieran de los cánones, ¿no? Que se salieran de la danza tradicional, de las músicas tradicionales, del teatro o de la narración oral, ¿no? En esa convocatoria que se pensaba muy, digamos, transgresora, se abría en todo el sentido de la palabra el concepto de patrimonio para proponerle no solamente a los gestores organizados, sino a cualquier persona que así lo quisiera, proponer sus proyectos en jardinería doméstica, en toda serie de expresiones culturales abierto a todos los lenguajes. ¿Qué fue lo que pasó? Se presentaron muchísimos proyectos, ¿no? Para ser la primera vez que se hacía la convocatoria, se presentaron 334 proyectos, 150 de patrimonio específicamente, que llegaron a mi casa en cajas gigantes, y lo interesante fue que al revisar esos 150 proyectos, más o menos el 90% de esos proyectos eran de danza tradicional, ¿no? Y se proponían para municipios como Buenaventura, que tiene una población afro importante, que en ese momento ya vivía una serie de conflictos importantes, enseñar a los jóvenes afro pasillo, guabina, tiple, con la esperanza de sacarlos de la delincuencia y evitar que se enlistaran en los grupos armados, ¿no? Eso, digamos que fue un gran reto para la Secretaría de Cultura y también para nosotros los jurados, porque también nos llevó a darnos cuenta que había una asincronía muy grande entre lo que muchas veces pretenden las políticas culturales que sea la cultura, ¿no? Y que en este caso era una mezcla de lenguajes y una cantidad de posibilidades, a lo que la gente
entiende por cultura y lo que se piensa como un proyecto cultural, ¿no? Entonces, donde esperábamos ver graffiti y rap y performance, encontramos guabina, pero esa guabina no era una guabina cualquiera, esa guabina también estaba cargada de una esperanza genuina por transformar una realidad social, ¿no? Entonces, allí también yo empecé a pensar desde esa experiencia ese rol también que se le otorga a la cultura para transformar la sociedad, ¿no? Para transformar los problemas que tiene la gente en la sociedad. Y un último evento que quisiera resaltar aquí tiene que ver con una expresión cultural que hace muy poco fue declarada Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que tal vez ustedes escucharon hablar en los medios de comunicación, porque generalmente cuando ocurre una declaratoria no se tiene en cuenta el proceso inmenso y muy conflictivo que hay detrás, sino que hay una visibilización momentánea en todos los medios de comunicación. Esa expresión son los cantos de trabajo de llano, cuyo proceso de patrimonialización yo tuve que acompañar durante 4 años. Cuando yo ya no estaba en el ministerio cuando eso pasó, pero cuando me llamaron a contarme con mucha alegría que los cantos habían sido declarados, yo tuve unos sentimientos muy encontrados. De un lado, me conmovió la reacción de los vaqueros, muchas veces mayores de 80 años, que son quienes guardan en su memoria y en sus prácticas esta tradición, porque por primera vez se sentían reconocidos en su relación con su territorio, en lo que son. Pero por otro lado, habiendo también empezado a investigar y a meterme un poco en los estudios críticos del patrimonio, yo también sabía lo complejo que son las declaratorias y lo que viene detrás de una declaratoria. Una declaratoria nunca es el fin de algo, es el principio de una serie de procesos que muchas veces implican, para este caso, esta es una manifestación que se encuentra en el Bichada, en Arauca, en Casanare y en el Meta, constituir una institucionalidad que nunca ha existido. ¿No es cierto? Que no existe ni para solucionar los problemas más básicos de la gente. Ahora debe constituirse un consejo de patrimonio, toda una burocracia cultural para atender los requerimientos de esta manifestación practicada por algunas personas de los llanos, ¿no? Entonces, ese doble sentimiento también me motivó a mí a empezar a interesarme como objeto de investigación en las políticas culturales. Entonces, para continuar, fueron esta multiplicidad de formas que toma la noción de cultura que les estoy contando y sobre todo sus efectos, que también son muy disímiles, lo que a mí más me ha interesado en estos años de las políticas culturales. Obviamente, ahora vamos a verlo, las políticas culturales se pueden analizar desde muchos lados, tienen muchas aristas, pero a mí me interesa particularmente interrogar esas diferentes nociones de cultura que muchas veces son tremendamente potentes, pero muchas otras terminan por banalizar y por coartar ese mismo potencial transformador de las expresiones de las sociedades y los individuos, ¿no? Entonces, en este sentido, y aquí, digamos, termino con esta primera parte, la experiencia que yo he tenido con las políticas culturales ha sido una experiencia desde arriba, ¿cierto? Como parafraseando a mi querido abuelo paisa, es la experiencia de quien enjalma el burro, ¿no? No es la experiencia del burro que está siendo enjalmado. Y eso también es muy importante, desde dónde estamos nosotros analizando las políticas culturales. Por eso esta pequeña charla no pretende ser una charla exhaustiva donde yo les voy a entregar un conocimiento certero sobre políticas culturales, porque estoy segura que ustedes saben mucho más que yo de este tema en lo concreto de su gestión, pero sí tiene el propósito de desarrollar con ustedes una serie de premisas inspiradas en algunos autores que han trabajado el tema, para pensar las políticas culturales, pero sobre todo para comprender cómo se han transformado en el tiempo, ¿no? Entonces voy a esbozar algunas preguntas que nos permitan, algunas premisas que nos permitan abordar esas dos dimensiones.
qué nos sirve para pensar las políticas culturales y cómo se han entonces transformado en el tiempo. Y por eso me encantó la idea de haber invitado a las personas de la Secretaría de Cultura, y muy probablemente ustedes, los estudiantes, también habrán tenido experiencias como gestores culturales, ¿no? Muchas veces uno hace un montón de iniciativas que de pronto no coincide con ese nombre, pero que se trata de gestión cultural, ¿no? Entonces yo espero que en esta charla y que a lo largo de los días que vamos a compartir aquí en la universidad podamos también complementar esa perspectiva desde arriba con esas experiencias concretas, que es lo que realmente le da materialidad al tema de las políticas culturales. Listo, entonces, habiendo ya aclarado que yo no soy ninguna experta, sino que he tenido algunas aproximaciones al tema que me han parecido supremamente interesantes y que han retado también a las nociones que tengo desde la antropología para entender estas problemáticas, voy a empezar con la primera premisa. Espero que no se estén durmiendo, ¿no? Aquí hay bastante calor. ¿Me están escuchando atrás o sigue muy pasito? ¿Más o menos? Listo. Entonces me voy a parar. Bueno, ¿cuál es la primera premisa desde la que quiero que trabajemos en esta charla? Como ustedes vieron en el título, esta charla habla como de un proceso, ¿cierto? Como si hubiéramos pasado de una cosa a la otra. En realidad, a los antropólogos nos encanta ponerle pregunta a todos los títulos, entonces, bueno, no le puse un signo de interrogación, porque todas las sesiones que siguen tienen un signo de interrogación, ese es uno de nuestros vicios de forma de los antropólogos, pero en realidad debería ser una pregunta, ¿no? Ha pasado la cultura de entenderse como un vehículo de civilización a entenderse como un recurso. No, y esa es la primera premisa que quiero compartir con ustedes y que por supuesto no es mía, la dijo hace mucho tiempo Néstor García Canclini, y es que desde la perspectiva de las políticas públicas en América Latina han coexistido diferentes lecturas sobre la cultura, ¿no? Y hay algo muy interesante, es que esas diferentes lecturas de la cultura no se han ido sobrepasando una a la otra, por el contrario, lo que ha venido pasando es que han coexistido y se han reconfigurado en el tiempo, ¿no? Sin embargo, en aras de poder hacer la cosa un poco más organizada, voy a hablar como si esto fuera un proceso, pero siempre tengamos en cuenta, como lo van a ver un poquito más adelante, que este no es un proceso lineal, ¿no? Que hoy conviven entre nosotros visiones del siglo XVII de la cultura con visiones del siglo XXI de la cultura, y eso es lo que hace también tan interesante el campo de las políticas culturales, ¿no? En términos generales, los autores que han trabajado este tema nos dicen que para América Latina uno podría retrasar 3 momentos, ¿cierto? Que pongo aquí como una especie de caminito rosado, ¿no? Un momento en donde la cultura es llamada con predominancia a trabajar para construir un proyecto de nación. Un segundo momento, ya a mediados del siglo XX, donde la cultura va a adquirir una dimensión social, y un tercer momento en el siglo XXI, donde asistimos a una paradoja, ¿no? Y en esta sesión solo me voy a concentrar en un pedazo de ese camino, y es que asistimos también a la emergencia de una lectura de la cultura como recurso, tanto como derecho. ¿Ambas son irreconciliables? No necesariamente, pero en la sesión de hoy me voy a concentrar en cómo hemos pasado de pensar la cultura como proyecto de nación a la cultura como un recurso. Dentro de 8 días me voy a concentrar en este otro camino, qué significa pensar la cultura como derecho, ¿cierto? Como lo que yo he, digamos, estudiado más es el patrimonio.
y Fabián me decía, bueno, no puede hablar solo de patrimonio, ese es un gran reto que tengo en estos 3 días que voy a estar con ustedes, pero sí voy a poner algunos ejemplos del campo del patrimonio, y pensaba yo que justamente el campo del patrimonio nos puede también ilustrar muy bien cómo ha sido ese camino en las políticas públicas culturales, ¿no es cierto? El campo del patrimonio aparece hace mucho tiempo, pero desde que se crean los estados latinoamericanos lo podemos retrasar, por ejemplo, en las ideas de coleccionismo, ¿no? Seguramente que muchos de ustedes tienen en sus casas un buffet de madera, no sé si en sus casas, pero por lo menos en la de sus padres y sus abuelos, muchos de ustedes deben tener un buffet de madera con una cantidad de reliquias, ¿no? Por lo general pensemos, cada uno y cada una estoy segura que puede ver en su mente ese buffet y lo que hay ahí, ¿no? Ese buffet que muchas veces tememos heredar, pero que ahí está, ¿no? Ese buffet tiene por lo general pláticos de porcelana, souvenirs de viaje, algunas veces tiene hasta las cenizas de nuestros parientes, ¿no? Ese buffet tiene muchas cosas. Ese buffet es un dispositivo patrimonial por excelencia, ¿no? Si ustedes se fijan, digamos que trae a la actualidad esa idea antigua del coleccionismo, que no solamente organiza una serie de elementos, sino además los pone bajo un régimen de protección. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden ustedes qué pasaba si ustedes tocaban las cositas del buffet de su casa, ¿no? Si ustedes jugaban con los platicos, si ustedes de pequeños y pequeñas le pegaron un balonazo a ese buffet, ¿no? Todos ustedes pueden recordar lo que eso significa. Ese buffet es un dispositivo de puesta en valor y un dispositivo de protección que lo podemos ver a grandes rasgos en, por ejemplo, los museos, ¿no? Los museos son ese buffet amplificado y complejizado. Entonces, si nosotros seguimos esta trayectoria sobre la cual voy a estar también profundizando este fin de semana, vamos a ver que en términos de patrimonio, en efecto, el coleccionismo, ¿cierto? Los primeros museos, los primeros anticuarios, las primeras colecciones tuvieron mucho que ver con la construcción de los estados nacionales. Si interrogamos el campo del patrimonio, después vamos a ver cómo también hacia mediados del siglo XX el patrimonio va también a adquirir esa dimensión social a través de una categoría que nos es también muy común a todos, la de monumento nacional y centro histórico, ¿no? Ya vamos a desglosar un poquito mejor esto, pero en el campo del patrimonio ese ha sido el recorrido, ¿no? Hemos pasado de una visión de coleccionismo a una visión de protección de monumentos nacionales y centros históricos que tienen una función social, a una noción mucho más compleja, mucho más abierta, mucho más gaseosa, como la del patrimonio inmaterial, ¿no? Por eso pongo allí un bombillito. Entonces, en estos recorridos que podemos, digamos, hacer para la mayoría de políticas públicas culturales en América Latina, podemos ver cómo esas políticas van vehiculando nociones diferentes de cultura, ¿no? Y esto me da la oportunidad para hacer una muy pequeña precisión conceptual para las personas que no son de la maestría, y es que yo estoy hablando acá de dos cosas, ¿no? De políticas culturales, pero también estoy hablando de políticas públicas de la cultura, y es que a este tema le han echado tanta tinta los autores que muchos de ellos nos han dicho, mire, hay dos niveles para entender el tema de las políticas culturales. Uno es un nivel general, ¿no? Donde algunos autores, esto no es tan importante, pero han definido a la política cultural como toda movilización de la cultura llevada a cabo por diferentes tipos de agentes. No solamente el Estado moviliza la cultura, ¿no? Muchas veces el mercado también moviliza la cultura, la empresa privada moviliza la cultura, los movimientos sociales movilizan la cultura
con fines de transformación, ¿no? Ahí hablamos en general de políticas culturales. Pero cuando hablamos de políticas públicas de la cultura, que es en lo que yo me voy a concentrar en esta charla, estamos hablando de unas prácticas concretas de diseño y de implementación, ¿cierto? De los famosos programas, proyectos, acciones que movilizan lo simbólico, ¿no? Allí, en América Latina, hablamos sobre todo del Estado, porque en América Latina el principal gestor cultural ha sido el Estado, no es el único, por supuesto que no, hoy en día hay muchos gestores culturales, pero el Estado en este continente ha tenido un rol preponderante en poner a andar esta noción de política cultural. Una precisión también muy importante sobre la cual podemos volver más adelante si tienen preguntas. La política cultural y la política pública de la cultura no solo se refiere a expresiones artísticas, porque muchas veces cuando nos dicen política cultural, entonces pensamos danza, narración oral, ballet, ópera, canto, arte, teatro, performance, ¿no? No solamente se refiere a eso, muchas veces la política pública de la cultura también se refiere a las dimensiones cotidianas de nuestra vida. Un ejemplo concreto para pensar esto es la política de salvaguardia de las cocinas tradicionales que el Ministerio de Cultura suscribe en el año 2012, ¿cierto? Es una política para la cocina, para los saberes que detentan nuestras abuelas, nuestros tíos, nuestros primos, nosotros mismos, ¿no? No se trata solamente, cuando hablamos de política cultural, no es solo expresión artística, es también la vida cotidiana y de allí la importancia y la trascendencia de las políticas culturales. Bueno, siguiendo entonces con nuestro recorrido a vuelo de pájaro por la historia de las políticas culturales, si nosotros siguiéramos ese camino que yo les mostraba de 3 momentos, nos vamos a dar cuenta también que la cultura ha sido llamada a cumplir diferentes funciones, ¿no? Y eso lo podríamos desarrollar muy largamente, pero solamente para refrescarnos la memoria, aquí en América Latina, la cultura en el siglo XIX fue llamada sobre todo a ordenar. ¿A ordenar qué cosa? A ordenar el territorio, a ordenar la población, ¿no? Los criollos, cuando asumen el proyecto de crear naciones, de crear repúblicas independientes de la colonia española, asumen el reto de crear también un proyecto cultural, ¿cierto? Y para eso, ¿qué tenían que hacer? Tenían que conocer el territorio. Por eso, en el siglo XIX, la cultura se entiende, digamos, desde esa necesidad de conocer y de saber y también de poder controlar, ¿no? Por eso, si nosotros vamos a la historia de las políticas culturales, veremos cómo en el siglo XIX aparecen herbarios, ¿no? Los herbarios son mucho más antiguos, pero el herbario en sí mismo es un instrumento de política cultural en la medida en que está hecho también para entender el mundo que nos rodea y ordenarlo de una cierta manera. En el siglo XIX aparecen gabinetes de curiosidades, los ancestros de los museos. En el siglo XIX se institucionalizan las bibliotecas, que son muy viejas, son supremamente antiguas, desde Mesopotamia y demás. Pero las bibliotecas en el XIX adquieren también esta dimensión de ordenar el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se entendía la cultura desde las políticas públicas culturales en el XIX? Sobre todo se entendía como acervo, como algo que podíamos coleccionar, guardar, ordenar en museos, anticuarios, bibliotecas, pero también, como es el título de esta charla, la cultura se entendía como una forma de civilizar al otro. ¿Qué es eso de civilizar?
¿no? Como así que la cultura pretendía civilizar. Pues esto se derivaba de un debate que probablemente algunos de ustedes conocen sobre lo que significaba la palabra cultura, ¿no? No solamente en este momento, en el marco de los estudios culturales y de la gestión cultural, nos preguntamos qué demonios es eso de la cultura. Desde el siglo XVII, Europa misma se estaba debatiendo entre diferentes nociones de cultura, ¿no? Así, por ejemplo, Alemania postulaba que la cultura debía ser aquello que nos conecta con lo propio, aquello que nos identifica como pueblo, aquello que nos asocia a nuestro territorio. Y de allí nacen las famosas visiones del folclore. Piensen ustedes en las danzas folclóricas, en los textos de folclore, los que han tenido la posibilidad de leer alguno, ¿no? Entonces, Alemania postulaba una noción de cultura como lo que nos es propio a los pueblos que vivimos en ciertos territorios. Mientras que Inglaterra proponía una versión de la cultura que nos hablaba de expresiones sublimes de la alta cultura, ¿no? Fíjense en ustedes que todas estas visiones de cultura están todavía vigentes. Si nosotros abrimos cualquier revista no necesariamente cultural, cualquier revista, Hola, Vanidades, cualquier cosa, vamos a encontrar todas estas visiones de la cultura como alta cultura en la sección gente del periódico, ¿no? Cuando la alta sociedad va a la ópera y al ballet, pero también la reivindicación de lo propio de los pueblos. Ahora bien, en este debate, Francia postuló otra noción de cultura que venía de un proyecto político muy antiguo y muy fuerte, que es la Ilustración. Y Francia dijo no, cultura no es solo lo que tienen las élites y la expresión sublime de ciertas expresiones, no, cultura no es solo lo que tienen unos pocos en un territorio y en un momento determinado. Cultura es una capacidad de los seres humanos y es una capacidad mediante la cual los seres humanos salimos de la ignorancia, ¿no? Es algo propio de los seres humanos porque cultura es parte de la razón. En la medida en que somos seres racionales, somos también seres culturales y todos podemos tener cultura si entramos en el proceso adecuado, ¿no? ¿Dónde vemos esta noción francesa ilustrada de cultura? Por ejemplo, en iniciativas como el Biblioburro, que seguramente ustedes han visto, el burro de biblioteca que pretende llevar la cultura a donde la cultura no ha llegado, ¿no? Entonces, miren ustedes que sin querer para nada decir que una opción o la otra, un debate o el otro es el verdadero, lo interesante de interrogar la cultura en su dimensión histórica es ver cómo todas estas nociones siguen coexistiendo hoy, ¿no? En pleno siglo XXI y se han venido transformando. Aquí en América Latina, la versión que tomó más fuerza y que apoyó el proyecto criollo de los estados nacionales fue la visión francesa de la cultura, esa idea que todos podíamos a través de un proceso que se llama educación empezar a salir de la ignorancia y volvernos, digamos, seres humanos mejores. Esto lo podemos ver si interrogamos la historia, por ejemplo, esto salió muy mal la foto, en la enseñanza de la música en las misiones. Si nosotros consultamos lo que pasaba en las misiones católicas, especialmente las misiones jesuitas que tuvieron tanto que ver con el ordenamiento de nuestro continente, vamos a ver que la música jugó un papel determinante, no solamente en la evangelización de los indígenas que eran reducidos en esas misiones, sino también en ese llamado a civilizar, es decir, a hacer entrar en un proceso de mejoramiento moral, ¿no? Entonces, por eso hay, digamos, fotos increíbles y relatos increíbles de, vuelvo a los llanos, de los indígenas llaneros que aprendían a tocar el arpa, ¿no? Como el arpa fue un instrumento de civilización y fue un instrumento de evangelización en estas reducciones jesuitas, ¿no? Este es un ejemplo de esa idea de que la cultura podía civilizar, lo vemos claramente
en esas misiones. Se preguntarán ustedes, ¿pero acaso antes de los Estados-naciones no habían políticas culturales? Antes del Estado-nación, por supuesto que hubo acciones culturales de inmensa envergadura, ¿no? Toda la conquista y la colonia de América es una inmensa política cultural. Sin embargo, el término, como está también asociado al accionar del Estado, entonces se considera desde la mayoría de estudiosos que las políticas culturales como tal aparecen también con la institucionalización del Estado. Entonces nosotros podemos interrogar acciones culturales desde hace mucho tiempo, pero se suele decir, lo podemos contrarrestar o no, que la política cultural aparece con el Estado y es un instrumento determinante también para la acción de gobierno del Estado. ¿Dónde más vemos la idea de cultura para civilizar? En los museos, ¿no? Y aquí traigo a colación el Museo Nacional, que es un museo, uno de los más antiguos. El Museo Nacional es el museo más antiguo del país, pero es un museo también bastante antiguo en América. Fue fundado en 1823 y es muy interesante interrogar el Museo Nacional como ese dispositivo civilizatorio, y eso se puede hacer a partir de ver cómo han cambiado sus colecciones, ¿cierto? Seguramente muchos de ustedes cuando van a Bogotá habrán ido alguna vez al Museo Nacional. El Museo Nacional de hoy tiene muy poco que ver con el Museo Nacional de hace muchos años, ¿no? El museo hoy en día ha hecho toda una apuesta de innovación museográfica por representar de otra forma a la nación. Pero si nosotros nos vamos a ver la historia del Museo Nacional y de la política cultural del Museo Nacional, veremos que el Museo Nacional empieza con una exposición inaugural que exhibió justamente colecciones de zoología, de entomología, de botánica, de mineralogía, de paleontología, de arqueología, ¿no? El Museo Nacional era un museo también que estaba destinado a ser un dispositivo para entender los recursos con los que contaba la nación, ¿cierto? El Museo Nacional se crea al mismo tiempo que la Escuela también de Minas e Ingeniería, y en ese momento exhibir esos recursos a partir de un dispositivo como el museo también sentaba las bases de entender la necesidad de controlar el territorio nacional, ¿no? Entonces, si nosotros miráramos cómo han cambiado las colecciones del museo, veríamos también cómo han cambiado los proyectos de nación de la sociedad colombiana, ¿no? Hemos pasado de unas colecciones que nos mostraban un montón de héroes patrios, y allí hay historias interesantísimas, ¿no? Muchos de esos héroes, por ejemplo, eran mestizos, eran mulatos, pero a través del retrato fueron blanqueados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mismo prócer en Venezuela es negro y en Colombia es blanco, en el Museo Nacional, ¿no? Ninguno de los elementos que estaban puestos en el Museo Nacional eran anodinos. Allí todo se selecciona muy bien para también ser funcional a ciertos proyectos de nación. Entonces, con eso, con esta digamos, visita muy rápida a la idea del museo, a la misión, pues vemos entonces cómo en un primer momento la cultura fue llamada a civilizar con el ánimo también de crear una idea coherente de nación, donde era muy difícil crearla, como es el caso colombiano. Segunda premisa, ¿no?, que me gustaría dejar aquí para pensar las políticas culturales. Aunque muchas veces solemos pensar la cultura como una esfera separada, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a mirar históricamente lo que ha pasado, vamos a ver que lo cultural siempre ha estado al servicio de lo social. Y yo pongo ahí entre paréntesis una sigla que es sumamente importante para pensar las políticas culturales: la UNESCO, la Organización, ¿cierto?, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Podríamos decir, pero ¿cómo así? ¿Acaso educación, ciencia no hace parte de la cultura? Bueno, pues eso hace parte de las discusiones, pero la UNESCO, ¿cierto?, como institución que en el nivel global se encarga de dar líneas sobre las políticas culturales, por ejemplo, surge con un
propósito absolutamente social, ¿no? La UNESCO surge a mediados del siglo XX, después de las guerras en una Europa devastada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bajo la idea utópica también de, a través de la cultura, unirnos como humanidad, ¿no? A partir de la UNESCO nos empezamos a pensar, de hecho, como humanidad, ¿no? Entonces, en efecto, sí, muchas veces pensamos la cultura como algo que no tiene ninguna incidencia. De hecho, así pareciera pensarlo el presupuesto nacional, ¿no? Si nosotros vemos cuál es el presupuesto de cultura en países como Colombia, nos daremos cuenta, y lo pueden aquí decir las personas que trabajan en este sector, que es mínimo con respecto a otros presupuestos, ¿no? Solamente está por debajo, creo que parques nacionales. De resto, ese siempre ha sido el sector con menos presupuesto público, ¿no? De hecho, desde esa misma idea ya vamos viendo cómo se piensa la cultura como separada de lo social. Sin embargo, las políticas culturales, y dar un vistazo a ellas, nos muestran que eso nunca ha sido así, ¿no? Lo cultural siempre ha tenido una relación intrínseca con lo social. Esto me lleva también a poner aquí una segunda premisa, que es de una autora muy inspiradora para toda la gente que trabaja las políticas culturales. Además es colombiana y es mujer, lo cual me gusta mucho, y es Ana María Ochoa. Y Ana María Ochoa, a quien les recomiendo muchísimo que lean, no para los de la maestría, que ya se lo saben de memoria, pero seguramente para los demás. Ana María Ochoa nos dice que lo interesante de pensar cómo la cultura ha influido en lo social tiene que ver también con que las políticas públicas culturales no solamente definen lo que debe ser promovido. Muchas veces pensamos que una política cultural es para decir: promuevan la Feria del Libro, o háganse el Festival del Petronio Álvarez, o destínese una partida presupuestal al Festival de Poesía. Pero los estudios culturales justamente nos muestran que toda política cultural también valida ciertos tipos de ser sobre otros, y ya veremos esto qué quiere decir. Por eso nunca es anodina una política cultural, ¿no? Valida ciertos tipos de ser, visibiliza ciertos lugares, visibiliza ciertas prácticas y objetos sobre otros, ¿no? Una política cultural siempre da luz sobre algo y oculta otra cosa, y una política cultural por lo general le da legitimidad a unas cosas y deslegitima otras. Veámoslo en América Latina, ¿no? Salgamos un momento del caso colombiano. ¿Qué pasó en América Latina a principios del siglo XX en términos de políticas culturales, ¿no? Porque se dice que la cultura adquiere una dimensión social. Si nos vamos a ver los textos al respecto, vamos a ver que esta fue una época de unas confrontaciones violentas entre diferentes intelectuales, ¿no? Unas confrontaciones muy interesantes sobre cómo debía entenderse la cultura. ¿Para qué la cultura, no? Cuando decimos que la cultura adquiere una dimensión social, es porque a partir de la primera mitad del siglo XX la cultura está llamada ya no solamente a civilizar, sino a intervenir en la sociedad, ¿no? A intervenir de manera específica en la sociedad, pero nadie estaba de acuerdo sobre qué quería decir intervenir desde la cultura en la sociedad, y por eso pongo allí unos rines de boxeo. Lo que sí estaba claro es que esto debía hacerse desde la educación, y por eso no es gratuito que si vemos la arquitectura institucional latinoamericana, veremos que se hace muy poco. Siempre las instituciones dedicadas a la cultura estuvieron trabajando adjuntas a las de educación, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura, las Secretarías de Educación y Cultura. Solo hasta hace muy poco tiempo esos ámbitos adquieren independencia. Entonces, ¿qué pasa en América Latina en este momento? Estamos todos de acuerdo, la cultura debe poder intervenir en la sociedad, pero ¿cómo? Y tenemos entonces debates interesantísimos, por ejemplo en México, que es un país pionero, muy interesante para pensar las políticas culturales en América Latina, entre intelectuales distintos. Un intelectual, José Vasconcelos,
¿no? José Vasconcelos fue el fundador de la primera Secretaría de Educación Pública en los años 20 en México, y su eslogan, el eslogan de campaña de su secretaría, ¿no? Ahora que estamos en plena campaña electoral, entonces podemos ver toda una serie de eslogans que sería muy interesante analizar. Su eslogan en los años 20 era llevar el conocimiento de los que saben algo a los que nada saben, ¿no? Entonces, ¿qué vemos allí? Cómo desde el siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX, la noción de cultura francesa, de cultura que civiliza, de cultura que nos mete en un proceso de progresión a los seres humanos, aquí se reactualiza. Versus, y estos fueron debates muy impresionantes, otro intelectual, Manuel Gamio, gran antropólogo, creó la primera institución de antropología mexicana, quien pensaba que su eslogan debía ser conocer el modo de ser y las necesidades de las comunidades para fomentar su progreso. Es decir, Manuel Gamio decía, lo que tenemos que fomentar es lo que ya está en la gente. No tenemos que ir a llevarles nada nuevo, no tenemos que ir a llevar la ópera, el ballet, la biblioteca, la colección, sino fomentar lo que esas sociedades ya tienen como propio. Imagínense ese debate, ¿no? Es un debate que todavía sigue vigente. ¿Qué pasaba en Brasil? Otro de los estándares latinoamericanos para pensar el tema de las políticas culturales. Un debate no menos acalorado entre, por ejemplo, Getúlio Vargas, un presidente entre el 37 y el 45, quien construyó nada menos y nada más que el Maracaná, quien fomentó como con toda la fuerza de su política el Carnaval de Río, y quien hizo obligatorio el aprendizaje de la samba, ¿no? Fíjense que eso que de pronto parecería anodino es importantísimo para pensar qué proyecto de nación quiso ser Brasil en este momento, ¿no? Y Getúlio Vargas se propuso fomentar una identidad propia a partir de lo que él consideraba la mezcla de razas. ¿Dónde se veía esa mezcla? En el carnaval, en el fútbol y en la música. Entonces, su política de gobierno, algunas veces eso suele pasar, y es que las políticas culturales se vuelven políticas de Estado. Entonces se dedicó a eso, ¿no? A fomentar esa identidad propia. Versus otro intelectual, en el mismo momento, Rodrigo Melo de Andrade, creador del primer Instituto de Patrimonio de América Latina, quien emprendió una cruzada en defensa de la herencia hispana, blanca y católica, ¿no? Son dos proyectos enfrentados en el mismo momento: Maracaná, Carnaval, Samba, contra monumentos, contra centros históricos, contra herencia blanca, hispana y católica, ¿no? Entonces, eso ocurre en todos los países de América Latina, esta serie de debates. Y si nos vamos al caso colombiano, me parece un ejemplo muy interesante para ir desglosando esa primera frase que dije en la diapositiva anterior, y que decía que las políticas culturales validan ciertos modos de ser y por ende invalidan otros. Es el caso de una política que no suele pensarse como una política cultural, pero que lo es, y es la política de la prohibición de la chicha, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen esa historia, de pronto seguramente sí la conocen, pero tampoco sé si en Pereira sea muy común el consumo de la chicha. En Bogotá sí, y está muy de moda volver a la chicha, pero la chicha estuvo prohibida, y fue prohibida al día siguiente del 9 de abril de 1948, ¿no? La chicha fue prohibida porque se consideraba antihigiénica. La chicha fue prohibida porque se consideraba relegada a un pasado indígena y atrasado. Y la chicha fue prohibida porque se asumía que producía la degeneración de la sociedad. ¿Por qué esta política, cómo funcionó como política cultural? Funcionó a través de una increíble campaña publicitaria, ¿no? Las políticas culturales también se pueden analizar desde las formas en que se expresan, y esas imágenes son algunos de los afiches que circulaban en el país alrededor de la prohibición de la chicha. ¿Cuál era el eslogan de la campaña publicitaria?
¿no? Los bares se llenan de gentes que toman chicha. ¿Qué gentes son estas, no? ¿Qué gentes nos están representando este afiche? Gentes barbudas, con boina, este rarísimo. Estos son unos bohemios, ¿no? Unos músicos, unos borrachos, probablemente unos comunistas, unos rarísimos. Toda esa gente era la que llenaba los bares. Eran esas gentes, ¿no? Ni siquiera era gente, eran unas gentes que llenaban los bares por tomar chicha. Pero esto es todavía más impresionante. No solamente los bares se llenan de gente que toma chicha, las cárceles se llenan de gente que toma chicha porque la chicha se asoció a la delincuencia. Pero ¿quién es el delincuente aquí? No es cualquier ciudadano del territorio colombiano, hay una racialización también de la delincuencia, y aquí pues vemos a la representación de un afrocolombiano que es delincuente porque tomó chicha, ¿cierto? Ese era entonces el sujeto que invalidaba la política cultural de la prohibición de la chicha, pero ¿cuál validaba entonces? Y eso es lo más bonito de la campaña publicitaria. La prohibición de la chicha se asocia también a la llegada a Colombia de la cerveza y de la cervecería Bavaria, ¿no? Y la cervecería Bavaria no solo fue una empresa económica, la cervecería Bavaria tenía también como fin empezar a crear algo que no existía en la Colombia de los años 40 y era una clase obrera. ¿No? Recordemos que Colombia en los años 40 está siendo también testigo de un éxodo masivo del campo, pero aquí no había una clase obrera. Y cuando Bavaria llega con su fundador Leokov, a quien hoy se le rinde una devoción popular bellísima en el cementerio central de Bogotá, no se la pierdan, si van un lunes a Bogotá, vayan al cementerio central a ver qué le pasa a la tumba de Leokov, es muy bonito. Leokov llega, impone Bavaria y con Bavaria construye un barrio obrero, la Perseverancia de Bogotá. Con Bavaria construye servicios públicos para los obreros. Bavaria trae una cantidad de cosas y entre esas Bavaria empieza a validar también una manera de ser, ¿no? Entonces, fíjese qué interesante, esta publicidad sería hoy absolutamente imposible hoy en día, ¿no? El bebé está tomando cerveza, es terrible, pero la cerveza, a diferencia de la chicha, era lo que se entendía como lo higiénico, lo pulcro, lo civilizado, lo civilizador, lo progresista. Y a diferencia de esas gentes que toman chicha, este sujeto es ario, ¿no? El bebé es totalmente también racializado, no es cualquier bebé colombiano, ¿no? Yo creo que ni un 1% de los bebés colombianos del 48 se debían parecer a este bebé, pero era también la idea que nos íbamos a poder parecer a Alemania a través del consumo de la cerveza, ¿no? Entonces vemos acá cómo esa intervención social desde la política cultural buscaba también ser un medio para interiorizar el control social, ¿no? Para promover unos sujetos morales y económicos, porque el obrero en este discurso era un sujeto moral y era también un sujeto económico, ¿no? Entonces ahí vemos cómo entonces hacia mediados del siglo XX las políticas culturales realmente se están pensando cómo incidir en la sociedad. Voy a seguir, voy a saltar este pedacito para no hablar aquí de patrimonio, y voy a irme de una vez a la, bueno, está bien, voy a decirlo muy rápidamente, y es que al igual que la chicha, si nosotros miramos las políticas de patrimonio, también vamos a ver cómo esas políticas empiezan a visibilizar y a proteger unos lugares sobre otros, ¿no? Y traigo aquí la primera ley que hubo de patrimonio en Colombia, que es la ley 163 del año 59, en donde se van a declarar lo que el Estado va a considerar monumentos nacionales. Que es lo interesante, ¿no? Cuando yo les digo monumentos nacionales, de pronto ustedes piensan en la estatua de Bolívar, en fin. Lo que esta ley declara monumento nacional es todo aquello que tiene que ver con la independencia. De manera que entonces
aquello que merece ser protegido por el Estado es lo que aparece desde la independencia, no nuestra larguísima historia prehispánica, sino aquello que está asociado con lo español, pero también es monumento nacional a partir de esta ley. Y es muy interesante ciertos lugares naturales. ¿Cuál lugar natural? La Serranía de la Macarena. La Serranía de la Macarena es declarada en esta misma ley monumento nacional. ¿Por qué razón? Porque se preveía que tenía una gran importancia científica, es decir, para ser investigada, ¿no? Entonces, aquello que debía ser protegido desde el Estado era, uno, lo que nos hablaba de nuestro pasado glorioso como repúblicas independientes; dos, lo que pudiera darnos conocimiento, ¿no? Lo que pudiéramos explorar a través de la investigación; y tres, los centros históricos, ¿no? Esta ley declara una serie de centros históricos que tenían que ver con lo que se pensaba había sido la campaña libertadora, ¿no? Y eso tiene muchas incidencias para esos centros históricos. Una cosa es decir Cartagena y otra cosa es decir Buga, ¿no? ¿Qué quiere decir que a Buga lo declaren monumento nacional desde el año 53? Pues eso trae también una serie de implicaciones ya en términos de la gestión cultural. Entonces, bueno, ahí vamos en ese camino. Tercera premisa, no me queda sino una sola, son cuatro, no me preocupen. La tercera premisa, para ir también avanzando en este recorrido diacrónico por la historia de las políticas culturales en Colombia, es que la comprensión de la política cultural siempre requiere abordar múltiples dimensiones de análisis. A pesar que nosotros estemos analizando la política de teatro del municipio de Supía, ¿no? Si nosotros no entendemos en qué otras dimensiones esta política se inserta, nos quedamos un poquito miopes, ¿no? Por eso las políticas siempre requieren que miremos muchas veces hacia atrás en la historia, pero sobre todo requiere que miremos hacia arriba, ¿no? Con qué otros niveles se están articulando. Y eso ya nos acerca a la actualidad, ¿no? A lo que ha pasado en las últimas 4 décadas con el tema de las políticas culturales, cómo van a ser los escenarios globales, la articulación con unos fenómenos que ya no van a ser solamente del orden nacional, lo que va a empezar también a transformar la manera en cómo estamos leyendo la cultura, ¿no? Entonces, aquí aparece una palabreja muy maltratada, que es la globalización, ¿no? Todo el mundo habla de globalización, eso tiene 1500 significados, y de hecho desde los estudios culturales hemos visto que la globalización no es nada nuevo, ¿no? No es una cosa que nos ocurrió ayer, ¿no? La globalización, si le creemos a los estudios culturales, yo les creo bastante, empezó en 1492, ¿cierto? Con el encuentro con América. Allí es donde realmente podemos hablar de un sistema mundo que se vuelve global. Pero es indudable que en los últimos, vamos a decir 30 años o 40, la globalización como patrón de poder y como experiencia subjetiva se ha venido profundizando, ¿no? Se ha venido agudizando, se ha venido complejizando. No es lo mismo hablar de globalización en los años 70 que hablar de globalización en este momento, en lo que eso significa como experiencia trascendental para todos los seres humanos. Entonces, hoy las políticas culturales, si quisiéramos dar una mirada a los últimos años, tendríamos que pensar su relación también con esos procesos globales, que son muchísimos, ¿no? Ustedes se podrán imaginar. Y si nos vamos entonces en este recorrido, ¿qué pasa después en cuanto a políticas culturales en América Latina? ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XX? Pues bueno, pasan cosas interesantes, por ejemplo, que la cultura se vuelve un sector propio, hay mucho más institucionalización de la cultura, aparecen institutos, secretarías, oficinas ya que empiezan a funcionar de manera separada a las oficinas, institutos e instituciones dedicadas a la educación. Pero pasan cosas todavía más interesantes que van a empezar a retar muchísimo las políticas culturales que se venían dando hasta entonces.
una cosa que pasa, de las muchas que pasaron. El Estado pierde el monopolio de la representación, ¿no? Fíjense que hasta el momento, antes de la popularización de los medios de comunicación, el Estado controlaba de alguna manera qué era lo que se difundía como imagen de la nación, ¿no? Controlaba cuál era la colección del museo, el Estado controlaba qué se difundía, por ejemplo, en los primeros programas radiales que hubo. El Estado regulaba totalmente los contenidos de lo que se decía en los medios de comunicación. Pero cuando el Estado pierde ese monopolio porque se popularizan, se democratizan, se modernizan los medios de comunicación, llega un reto muy grande para la política cultural, ¿no? Y lo podemos ver en un ejemplo muy actual. ¿Qué pasa cuando la novela, por ejemplo Narcos, por ejemplo Los Tres Caínes, empiezan a contar la realidad del país, ¿no? ¿Cuál es la posición entonces de la política cultural frente a todos los lugares desde los cuales hoy se representa la nación? ¿No? Y si hoy vemos, hoy se representa la nación a través de los memes, cada 5 minutos, hoy se representa la nación a través de una multiplicidad de nociones de verdad, ¿no? Y dice, de hecho estamos hablando de la posverdad, ya no sabemos, hoy aparece la nación representada a través de la novela, del cómic, de la ciencia ficción, ya nadie sabe qué ocurrió y qué no, y fíjense el debate tan grande que suscitó, por ejemplo, la novela de Jaime Garzón, ¿no? Hasta qué punto una novela nos cuenta una realidad, hasta qué punto una novela es un vehículo de homenaje a la memoria de alguien. En fin, esas son disputas que van a retar una cantidad las políticas culturales. Además de eso, el Estado también deja de ser el único gestor cultural. Cada vez más el mercado, la empresa privada también empiezan a gestionar la cultura. Y aquí quisiera traer el ejemplo para Colombia, la Fundación Carvajal, la que hace todos nuestros cuadernos, ¿no? La Fundación Carvajal del Valle, dueña de una cantidad de ingenios y demás, pero la que se encarga del papel. La Fundación Carvajal ha sido históricamente uno de los principales aportantes al desarrollo cultural del Valle, ¿no? Yo estoy segura que para cada región de Colombia existe este tipo de caso, ¿no? Entonces, el Estado pierde el monopolio de la representación, el Estado deja de ser el único que fomenta y patrocina la cultura, pero además pasa algo muy interesante y es que la misma noción de cultura se amplía, ¿no? Ya la cultura no solamente es entendida como una serie de expresiones específicas, sino que incluso allí mi disciplina, la antropología, yo no sé si eso es bueno o no, democratiza su idea de la cultura, ¿cierto? Como la cultura como esa matriz de sentido a partir de la cual todos los seres humanos entendemos la realidad y que se expresa en todo, en cultura material, en dichos, en expresiones, en formas de pensar y de vivir, ¿no? Entonces ya ven que la política cultural, que hasta entonces había estado muy sectorizada, aquí empieza entonces a intervenir en campos que nunca antes había intervenido. Además de eso, empiezan a aparecer un montón de especializaciones, ¿no? Por ejemplo, en términos de patrimonio, pero aparece términos como patrimonio fílmico, patrimonio subacuático, patrimonio industrial, ¿no? El campo se va cada vez especializando. ¿Cómo llegamos entonces a esta idea de cultura como recurso? Que es bien interesante. Pues para entender, como les decía yo, cómo llegamos a la cultura como recurso, tenemos que entender tanto esas transformaciones que acabo de mencionar, la ampliación de la noción de cultura, la idea que el Estado ya no puede ser el único que financie y que promocione y que valide la cultura. Además de eso, también tenemos que mirar hacia arriba y ver los procesos globales que están ocurriendo. Como es imposible resumir todos los procesos globales que estaban ocurriendo para entonces y que siguen ocurriendo hasta ahora, he escogido 3 que me parece que tienen una incidencia fundamental en la política cultural colombiana y en general latinoamericana. Uno
son los movimientos sociales, ¿cierto? La década de los 80, de hecho desde los 70, pero se agudiza también en los 80 y 90, es la época de los movimientos sociales en el mundo. Fíjense ustedes que aparece, por ejemplo, el ambientalismo, toda una serie de movimientos que nos invitan a pensarnos como humanidad. Aparece algo trascendental y es el multiculturalismo. Muchos de los que están acá sentados y sentadas son hijos del multiculturalismo en la medida en que nacieron en un país pluriétnico, multiétnico, pluricultural. Pero otros de los que están aquí sentados, incluyéndome, nacimos en un país que se proclamaba como un país de una sola lengua, una sola raza y una sola nación, ¿no? Obviamente eso no es anodino para las políticas culturales. Entonces, el multiculturalismo es un modelo de gestión de la diferencia, no es solamente una ideología política o una manera de gobernar, es un modelo de gestión de la diferencia que permite, exalta, legitima ciertas diferencias y otras no, ¿no? Diferencias que se legitimaron, las diferencias étnicas, las diferencias muchas veces raciales, por eso nosotros hoy somos un país que tiene varios grupos étnicos reconocidos, pero otras diferencias no se reconocen bajo el multiculturalismo. Entonces, que en el mundo están pasando también toda una serie de transformaciones que se van a acelerar y que tienen que ver con los movimientos sociales, con que la mayoría de países, por lo menos en América Latina, viraron hacia el multiculturalismo, cambiaron de constituciones, tradujeron este modelo de gestión de la diferencia a temas muy concretos, pero también aparece algo en lo que nos vamos a detener sobre todo el domingo, y es una cosa que se llama el capitalismo cultural, ¿no? Y que, para decir muy brevemente aquí, tiene que ver con un cambio en el modelo mismo del capitalismo. Antes el capitalismo funcionaba produciendo mercancías, ¿no? Las mercancías tangibles eran las que tenían valor. Hoy, ¿qué es lo que tiene valor? Es principalmente lo intangible, ¿no? La innovación. Fíjense ustedes cómo se mide la innovación. Uno puede, por ejemplo, innovar en términos genéticos modificando una planta de banano para hacer un banano súper resistente, no sé qué. Allí lo que se capitaliza es ese conocimiento para modificar la planta, mucho más que la planta en sí misma, ¿no? Cuando se puso de moda o se ha puesto de moda el turismo de experiencia, esto que vamos a las casas de las personas, ya no queremos ir más al Decamerón, todo incluido, sino queremos tener una experiencia mucho más vívida y trascendente de contacto con la gente. ¿Por qué es lo que estamos pagando? ¿Cómo se valora la experiencia? ¿No? La experiencia es cada vez más un producto intangible que ha adquirido un valor impresionante. Fíjense ustedes que en el capitalismo cultural ya no importan tanto los bienes como lo que los bienes simbolizan. Y para la gente más joven de este auditorio, pensemos que todos conocemos a alguien que estaría dispuesto a pagar lo que fuera por tener unos únicos tenis Nike hechos a su medida, ¿cierto? Que si yo pudiera pagar $1.000.000 por tener unos tenis Nike que tengan mi firma, mis colores preferidos, el nombre de mi novio, no sé qué, pagaría lo que fuera, ¿no? Ahí no importa el objeto tenis, no importa que haya sido producido en China, bajo unas condiciones esclavas, lo que importa es lo que simboliza el objeto tenis, ¿no? Y eso es lo que pasa en el capitalismo cultural. Obviamente, ante un mundo con tantos cambios, pues la política cultural no puede quedar quieta, ¿no? Pasan muchísimas cosas, entre otras que la cultura empieza a pensarse cada vez más ligada al desarrollo, ¿no? Y eso es fundamental en América Latina, ¿no? Cada vez más se dice desde las instancias globales que aquello que permitirá a los países desarrollarse no es solamente en términos económicos, sino que tiene mucho que ver con esos bienes simbólicos,
con esas expresiones culturales. Entonces se empieza a ligar cada vez más cultura y desarrollo y, por ejemplo, no es gratuito que para algunos países se haya desarrollado la política artesanal, no es el caso de Colombia, pero sí, por ejemplo, en México con tanta fuerza, ¿no? Se empieza a pensar cómo a partir de los productos culturales podemos empezar a generar una serie de ganancias. Aparece una palabreja también en este escenario que es bien interesante de pensar, y es la de industrias, bienes y servicios culturales. Ya no solamente producimos expresiones culturales, ya no solamente producimos unas expresiones sublimes de nuestra creatividad humana, sino que cada vez más esto se mide en términos de industria, bien, servicio, ¿no? Algo que puede circular, que se puede gestionar, que se puede administrar, y eso es un cambio supremamente importante, ¿no? Hasta el punto que esto en la actualidad pues se ha profundizado, se ha agudizado, y aparecen mercados culturales, pero no solo mercados sino maquilas culturales, ¿no? Es decir, hay explotación cultural, y un ejemplo de esa explotación cultural la podemos ver en las artesanías. ¿No? Hoy nosotros no pagamos absolutamente nada de lo que vale realmente la fabricación de un producto artesanal. Los artesanos suelen ser supremamente explotados en modelos casi de maquila, pero sus productos se venden a un precio astronómico en el exterior. Ellos no tocan absolutamente nada de ese valor agregado, ¿no? Entonces hoy aparecen muy distintos lugares de articulación entre lo global, ¿cierto? Como capitalismo, como política multicultural, como movimiento social y estos niveles de abajo. Miremos nomás esta línea de tiempo en Colombia para ver cómo se dinamizó el sector cultural en los últimos años, ¿no? En Colombia, desde la entrada al multiculturalismo, a este fenómeno global, pasó de todo, ¿no? Apareció la ley del libro, apareció la Ley General de Cultura que crea el Ministerio de Cultura, aparece el Plan Nacional de Cultura, la Ley de Cine, Radio y Televisión Nacional, RTBC y el Sistema de Medios Públicos, apareció la Política de Comunicación y Cultura, la Ley de Filmación en Colombia, la ley de espectáculos públicos, ¿no? Es decir, que esto empieza realmente a tomar un dinamismo sin precedentes que ¿qué está produciendo? Y ya con esto también voy a ir cerrando. ¿Qué efectos está produciendo en la actualidad esta idea de que la cultura es un recurso que se gestiona, que se administra y que se puede también movilizar? Efectos supremamente diversos. En algunos casos, estas relaciones que ha adquirido la política cultural con los fenómenos globales nos han permitido incluso imaginarnos nuevas utopías globales. Y eso es muy interesante. Ustedes saben que un mundo sin utopías no va para ningún lado, ¿no? El multiculturalismo, la diversidad, la fraternidad, la paz son utopías globales, ¿no? Y de hecho, las políticas culturales hoy han permitido, en esa relación con lo global, han permitido, por ejemplo, que pongo acá, pensaba yo en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México de los 90, el EZLN, un movimiento que produjo toda una iconografía también cultural, que produjo una relación impresionante con los medios de comunicación y con el internet que comenzaba entonces a democratizarse y que logró finalmente que se reconocieran a los indígenas como sujetos de derechos en el México neoliberal de los 90. Otro ejemplo de utopía. Colombia. En Colombia se declaró como Patrimonio de la Humanidad el conocimiento de los indígenas del Pirá, Paraná, llamados los jaguares del Yurupari. ¿Para qué se hizo esa declaratoria? Esa declaratoria se hizo para frenar la entrada de la minería ilegal a territorios de muy difícil acceso para el Estado. Los mismos indígenas construyeron esta declaratoria a partir de 15 años de organización social y dijeron: queremos ser patrimonio para que nadie venga a vernos, ¿no? No queremos que venga ningún turista, lo que queremos es que se reconozca nuestro saber como algo que debe ser protegido allá lejos. Utopía, por supuesto, pero interesante. Pero esto también tiene otra cara de la moneda.
y eso es lo que llamaba aquí distopía, ¿no? Lo contrario a la utopía. La distopía es como en las series de ciencia ficción de hoy, como Black Mirror, como un futuro en el que algo salió muy mal y no sabemos qué es, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que vemos la movilización de políticas en pro de los derechos de minorías, vemos la banalización, la mercantilización de la cultura, su vuelta en souvenir, ¿no? Cuando vemos una manifestación como el Carnaval de Barranquilla, con tantos problemas, porque todos los carnavales son hermosos, pero son también una increíble cantidad de dinámicas sociales que pasan, ¿no? Hoy vemos el Carnaval de Barranquilla, que ha sido cooptado por el mercado, por la empresa cervecera, que tiene un montón de problemas. Pues también podemos preguntarnos por los límites que tiene esta idea de política cultural o esta idea de cultura como un recurso anclado a estos procesos de la globalidad. Cuando vemos la mochila Guayú, no sé si ustedes recuerdan esa controversia, eso fue hace como 2 años, que aparece en Europa una diseñadora muy famosa en un desfile luciendo unas mochilas Guayú que había, como se dice popularmente, engallado, ¿no? Les puso diamantes y vainas. Vendía la mochila Guayú, que la pagan en el malecón de Riohacha a 40.000 pesos, la vendían a 6, 7 millones de pesos por internet y bajo el nombre de mochila Guayú, sin que ninguna mujer Guayú tocara un solo centavo de esa instrumentalización de la cultura, ¿no? Entonces hoy vemos estas dos dimensiones, se producen utopías, pero también se producen distopías. Se producen polarizaciones en las políticas culturales. El caso de la economía naranja, que no sé si les suena ese cuento, eso hoy en día es una ley en Colombia, todavía no vemos con claridad eso cómo se va a traducir, pero se nos dice en los medios, estos son fragmentos de entrevistas de la radio, de la FM, en donde se nos decía que este sector representado por las industrias culturales era tan inmenso como el sector minero, como el sector de carbón, más que el sector del café, es decir, todas nuestras oportunidades parecieran de repente como una gran quimera, como un gran oasis en medio del desierto, depender de las industrias culturales. Todos los que aquí han hecho, y no es mi caso, yo ya les conté que yo sé muy poco de la vida de la gestión cultural en la vida real, pero los que aquí han intentado vender artesanía, hacer algún producto cultural, saben lo difícil que es sostenerse de ello, ¿no? Pero hoy pareciera que bajo este discurso hay miles de recursos, solo requerimos saberlos movilizar, ¿no? Entonces tenemos esa polarización y tenemos otra, la del patrimonio inmaterial, que nos dice, sí, el patrimonio es un recurso, pero es un recurso político y social para que las comunidades movilicen. Utopía, porque si vamos a ver, eso es supremamente complejo. Bueno, y ahora sí, ya para terminar, mi cuarta premisa, y es que las políticas culturales en la actualidad requieren de nosotros una mirada muy compleja, ¿no? No podemos caer ante la tentación de la simpleza, porque hoy es muy fácil caer en esa tentación, ¿cierto? Y esa mirada compleja a las políticas culturales nos va a permitir darnos cuenta de algo que nos dijeron los estudios culturales desde principios del milenio, y es que lo político siempre es cultural, y en toda práctica cultural se expresa lo político, pero eso solo lo veremos si tenemos una mirada compleja a este tema de la cultura como recurso. Yo quería cerrar con un ejemplo que me venía pensando, hecho en el avión. Estuve pensando mucho tiempo cómo cerrar esta charla y me decidí por la región que me llega a mí al alma, que son los llanos, y me puse a pensar el caso del joropo, ¿no? El joropo que es un poco ajeno a esta región, pero que en los llanos es un verdadero circuito cultural, ¿no? No solamente en los llanos colombianos, sino en los llanos colombo-venezolanos, pero además el joropo es hoy un objeto de política cultural regional, porque es objeto importantísimo de un plan inmenso de música, que es el plan de música para la convivencia y del territorio sonoro del joropo en particular. Es objeto de una política nacional
pero también es objeto de políticas binacionales, ¿cierto? Porque en Venezuela el joropo es el fundamento de la identidad. Aquí no, acá es un poco una manifestación de las márgenes, en Venezuela está en el centro de todo, ¿no? Y yo pensaba en esta cuestión de la cultura como recurso, y es la idea que quiero dejarles para finalizar, y es que aquí nada es simple. En efecto, el joropo es tan instrumentalizado como recurso que hoy en día la Secretaría de Cultura, el Instituto de Cultura del Meta, que hace las veces de lo que hace acá la Secretaría, gasta casi el 100% de su presupuesto en el torneo internacional del joropo. Si alguno de ustedes ha ido al torneo internacional del joropo, lo verá, eso es una cosa alucinante. De la tarima hay fuego en la tarima, nomás la tarima vale lo que vale construir todas las mega obras de este país, es decir, en la tarima hay caballos en varios niveles, es una cosa absurda. El joropo es instrumentalizado en el sistema, digamos, clientelista llanero, no hay campaña política sin grupo de joropo. Los artistas del joropo se queman si sus candidatos no salen elegidos en los comicios electorales y deben abandonar sus departamentos, es una cosa gravísima. ¿No? Digamos, el joropo es un recurso supremamente movilizado en todos los niveles habidos y por haber, pero al mismo tiempo, y es lo que quiero dejarles para que discutamos, el joropo es también hoy en día un recurso social para la gente, ¿no? Hoy en día en el joropo se encuentran colonos, se encuentran los afro que han migrado, digamos, para la explotación muy dura de la palma africana que hoy ha transformado el paisaje llanero. A través del joropo y por ejemplo de los corridos, que es un género del joropo, se expresan los sentires políticos de una gran cantidad de población llanera, y al final de cuentas el joropo crea su propio circuito comercial, ¿no? Si lo miráramos desde la perspectiva de los mercados culturales, el joropo no depende de nadie, uno no entiende cómo esa gente logra sacar millones de discos al año, ¿no? Eso tiene unos circuitos absolutamente independientes que no pasan por Sony, que no pasan por Sonolux, que son circuitos regionales de producción cultural, ¿no? Y el joropo es tan movilizado como recurso que incluso, y quería terminar recordando a una mujer que es de Puerto Tejada, que emigró hace 40 años al sur del Meta, y que hace 30 vive el cultivo de la coca, ¿no? Quien a través del joropo justamente encontró una manera también de vamos a decir, legitimar su presencia en un territorio en donde todo le dice que no pertenece, ¿no? Ella es cantante de joropo, sus letras de joropo, digamos, reivindican también allí una cantidad de cosas. Entonces, sí, hoy la cultura es un recurso, pero la cultura es un recurso que podemos movilizar de muchas formas. Y finalmente, aquello que está en juego en la política cultural, y cierro con esta frase de Jesús Martín Barbero, es reconocer que allí nos estamos jugando la capacidad colectiva de producir sentido, de afirmar valores, de compartir memorias con el fin de configurar proyectos de sociedad. No solo nos estamos jugando la posibilidad de hacer un festival, de patrocinar a un sector artístico o de influir en ciertos aspectos de la vida social, nos estamos jugando la posibilidad de pensarnos como sociedades, y por eso la política cultural es un ejercicio participativo en el que tenemos que implicarnos todos nosotros. Entonces yo con eso voy a terminar y los escucho después de esa larga carreta que espero que no los haya aburrido demasiado. Muchas gracias. ¿Quién tiene comentarios, preguntas? Digan algo, no entendieron nada, les gustó eso, no les gustó. No tengan miedo que la cámara no los va a filmar para la posteridad, ¿cierto? No vamos a salir en YouTube. Sí.
efecto, este es un caso, se me olvida en este momento el nombre de la asociación indígena, pero es un caso que tiene unos factores de éxito per se, ¿no? Digamos, viene ya con algo que lo apoya, y es que como tú mismo lo acabas de mencionar, este era un proceso organizativo de larga data. Los procesos de patrimonialización y muchas veces también los que se gestan a partir de otras políticas culturales, cuando no tienen comunidad, tejido social que los sustente, suelen ser muy difíciles de movilizar, ¿no? Sobre todo en el caso del patrimonio, porque insisto, la declaratoria siempre es el comienzo de un largo camino, nunca es el fin, ¿no? Es el fin para uno hacer ese tipo de cosas. Finalmente, un expediente para la UNESCO, el expediente de la humanidad, son 10 páginas, ¿no? Eso no es prácticamente nada, pero detrás hay un proceso de concertación inmenso que pasa porque las comunidades se piensen qué ganamos y qué perdemos de todo esto. Ya me acordé, en este caso, el proceso de patrimonialización del conocimiento de los indígenas, de estos indígenas que se llaman en el argot popular los jaguares del Yurupari, los indígenas del Piraparaná. Digamos que coincide la voluntad del Estado con la voluntad de los grupos. Eso no siempre pasa. De hecho, la mayoría de las veces eso no pasa para nada. La mayoría de las veces unas instituciones, unos sectores del Estado, unas personas, porque también el Estado somos personas, no son necesariamente instituciones, unas personas tienen un deseo con la mejor intención, pero los grupos sociales dicen no nos interesa este asunto. En este caso hay una feliz coincidencia. No hay una feliz coincidencia porque ante una situación compleja, y es que ya iba a entrar la minería del coltán, ustedes saben, el oro negro, que es este mineral a partir del cual se hacen las pantallas de nuestros celulares y muchas cosas, y que se ha valorizado más que ningún otro mineral en el mundo, y que justo tenemos países como el Congo y Colombia, ¿no? Eso ha agudizado toda serie de conflictos. Pues ya iba a entrar la minería, y este proceso venía siendo acompañado por una ONG supremamente visible, ¿no? Que es Gaia, en el Amazonas. Entonces hay toda una feliz confluencia, ¿no? Está Gaia, que tiene una visibilidad internacional increíble, diciendo, bueno, hagamos algo. Está ACAIPI, la Asociación de Líderes Indígenas, diciendo, bueno, hagamos algo, no vamos a permitir esto, y vamos a movilizar toda nuestra capacidad organizativa. Y está el Ministerio de Cultura, que dice, vamos a hacer realidad esa idea de algunos de que el patrimonio es un recurso para las comunidades. Entonces se hace el proceso. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Yo siempre estos son procesos utópicos, ¿no? Porque la realidad es que si uno va y mira hoy en día qué pasó, pues la cosa no es tan linda y tan sencilla. En la minería entró, los mismos indígenas, digamos, fueron comprados, ¿no? Los mismos líderes para la minería. El ministerio finalmente no pudo dar nunca más recursos, en fin, ¿no? Ahí pasaron toda una serie de cosas, pero eso no quiere decir que en su momento no haya sido sumamente importante y que se siga visibilizando como un proceso. Lo que tiene, digamos, de interesante este proceso es que es una de las primeras veces que el Estado mismo dice, voy a usar este recurso cultural contra el desarrollo, ¿no? contra un megaproyecto.